Bienvenidos, muchísimas gracias a todo el mundo por asistir nuevamente a este pequeño y humilde canal aquí en YouTube y en iVoox. Y desde luego hoy va a ser un día muy especial porque hacía muchos días, muchos días que tenía muchas ganas de entrevistar a esta persona. Evidentemente yo no soy periodista, con lo cual voy a dar lo mejor que pueda de mi parte y simplemente pues dar la bienvenida a Sergio Sánchez. Sergio, ¿qué tal estás? Muy bien, Arthur. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, contento de estar acá. Y además estoy acompañado por algunos personajes de cuatro patas que van a aparecer en algún momento. Sí, Muchas gracias. Yo también estoy acompañado. Tengo tres de cuatro patas felinos y dos de cuatro patas perrunos por aquí sueltos también. Sergio, en primer lugar, te quería agradecer públicamente el hecho de que prologaras mi humilde y pequeño trabajo, porque una persona como tú que prologue, evidentemente, un trabajo de un perfecto desconocido, exactamente, pues es de agradecer, ¿no? Y desde luego, pues más aún de una persona completamente ajena a tu círculo. Y nada, simplemente públicamente darte nuevamente las gracias, pero esta vez en formato de vídeo. Muchísimas gracias, Sergio. No, el agradecido soy yo por haber podido participar, unir mis líneas a las tuyas y a las de Moisés Garrido, que fue quien escribió el otro prólogo. Así es que Eh, la verdad, soy yo el que te agradece públicamente la oportunidad de haber podido escribir ese prólogo. Sergio, antes de continuar, porque hoy vamos a hablar de este magnífico libro, que es el primer tomo de una serie de 6 libros, si no me equivoco, vamos por el quinto, ¿es así? Claro, se acaba de publicar el quinto volumen de la serie. Pero habrá uno Y más, ¿no? sí, hay un sexto Habrá que un está en sexto. preparación. Vamos por el quinto, pero hoy vamos a hablar del primer tomo, que es La gran evasión marciana. Antes de empezar a hablar sobre este magnífico trabajo, por cierto, me gustaría preguntarte eh, quién es Sergio Sánchez para las personas que no te conozcan o que estén viéndote por primera vez. Y me gustaría saber también cuál es la metodología que has utilizado para escribir este libro y por qué escribes esta saga de 5 libros hasta la actualidad, que son 5. Claro, bueno, yo en realidad soy de profesión abogado, sin perjuicio de que me he dedicado en los últimos, yo diría, 20 años a algo que pomposamente podría llamarse historia de las ciencias humanas. Y he tomado como eje de la reflexión la historia de la criminología, es decir, de los discursos sobre el- las causas sociales e individuales del delito. Entonces, psicología, psiquiatría, antropología criminal, ese tipo de cosas. Y había una historia, y empecé a contarla en una serie de libros. Sociología, por cierto, que es para mí el eje central. Entonces empecé a contar la historia de la criminología teórica, que no es el concepto muchas veces difundido de criminalística, que es la reconstrucción de la escena del crimen, no tiene nada que ver con lo que hago yo. Son los discursos que han surgido para explicar las causas de la criminalidad en sentido general. Entonces, me fui autoformando una experiencia en escarbar en textos y en contar de manera detallada algo. Y fue una situación bien particular porque lo que yo pensaba que iba a ser muy breve, ese libro de criminología teórica, eh, empezó a juntar volumen tras volumen tras volumen. Y era la época en que yo además había abandonado la ufología, leía cosas, pero no. Luego de haber escrito mi libro del 99, Pasaporte a Omnilandia, es una reflexión sobre hipótesis ufológicas en general, vino en la época de la revista La Nave de los Locos, pero yo ya no escribí ningún libro sobre el tema. Por eso tenía medio abandonado el tema. Pero de pronto, a raíz de que empecé a juntar tanto material de la ufología francesa, en particular, me dije a mí mismo que era el momento de escribir una historia detallada de esa ufología, pensando primero en un volumen. Esto es interesante, hay que
traducirlo al español, llevarlo al lector en español. Y me pasó lo mismo que con lo de la criminología teórica. Es decir, lo que había sido pensado para un libro se fue transformando en una serie y vino un volumen tras otro y vamos en 5, ciertamente, y viene otro más. Entonces, eso es lo que ha sucedido harto. Mi metodología es la de eh, escarbar en los textos mismos, en la medida que puedo, las fuentes primarias, superar aquello de hablar de oídas, que se da mucho en la ufología y se da mucho respecto de la ufología francesa, hablar de oídas, de lo que se cuenta acerca de. Sergio, este libro que, bueno, es la segunda vez que lo he leído, he leído el tomo uno, el tomo 2 y el tomo 3, como bien sabes, para también trabajar un poco sobre mi libro y mencionar algunas de las cuestiones que tú también mencionas ahí. Ese libro es un compendio, podríamos decir, cronológico de muchas situaciones, desde luego algunas de ellas eh, que nos son bien conocidas a todos, ¿no? Y algo que es muy importante para mí es la incidencia de la mente humana en todo el fenómeno, ¿no? Como iremos viendo a lo largo y ancho de este trabajo. Si me permites, pasamos al capítulo 2, donde tú ahí empiezas a hablar de soucoupes volantes, esos platillos voladores, y sobre todo de la ufología francesa, que hoy en día, por cierto, está muy descafeinada, ¿no? Muy deshinchada, como en los años 60, 70, 80, 90 incluso, eran muy prolíficos los franceses. Luego parece que, no sé, como si se desconectasen, desvanecieran del mundo de la ufología y prácticamente desaparecieran, ¿no? En 1951 se acumulan en París los libros sobre ufología, ¿no? Y tú ahí, pues en la página 35 de tu trabajo, mencionas a, por ejemplo, Frank Scali. Yo mismo en París he podido encontrar muchos libros de ufología, muchas revistas. Em, para ti de esta época, ¿por qué piensas que en esa época la gente en Francia se interesa tanto en el fenómeno ovni y ahora hoy en día hay este desinterés o incluso podríamos decir que se ve a los investigadores de la ufología, dejando aparte el GEPEN, evidentemente, que es una entidad oficial y además respaldada por el gobierno francés, pero se observa como estas personas incluso se las considera como un poquito magufos, ¿no? Y bueno, es que en realidad, a ver, yo creo que el de los años 50 era y lo que yo intento reflejar en el libro es el interés naciente por la recepción temprana de determinadas obras estadounidenses. Eh, la recepción temprana de la obra por ejemplo, de Donald Kiju y otros autores. Entonces, es una época de entusiasmo y misterio, claro. Eh, eh, Ahí está esa edición de Javier Vergara, claro, ese libro, ese en particular es el último libro de Kiju, que se publicó en inglés en el año 73 y las ediciones en español fueron en el año 76 y 77, si no recuerdo mal. Pero las primeras traducciones son del famoso texto los platillos volantes son reales, que se publica en 1950 y ya en Francia llega muy temprano ese texto. Ahora, ¿qué pasa? Que ese interés se traduce en grupos de investigación. Como digo, mucho entusiasmo, mucha curiosidad y se prepara el terreno para lo que será posteriormente la ufología organizada en Francia. Y vendrán con los años 50, luego de la formación del grupo Ouranos, muy, muy relevante, vendrá luego el GEPA, no el JEPAN, el No, JEPA, que cepa, será cepa. el grupo de René Fouré y Un groupe Francis des Fouré. études phénomènes aériens. Claro, efectivamente, después cuando aparece JEPAN, el grupo de Fouré
en cierto modo deja el terreno a la ufología oficial, esa es otra historia. Pero lo que sí yo te diría, Arthur, que ha habido un fenómeno interesante en Francia en los últimos años, lejos de decaer el interés o la producción bibliográfica, yo diría que ha sufrido un repunte relevante Ah, en los últimos 20 años. Ahora, por supuesto que la, la relación de los ufólogos con la percepción que tiene la sociedad general de ellos es un tema más complicado, pero hay un nivel, yo diría, sostenido de producción bibliográfica en el siglo XXI, de distinta, de diversa calidad, de despareja calidad, pero hay. De hecho, en el volumen 5, en el último que salió, abordo varios trabajos de la ufología gala que provienen de estos últimos tiempos. Así es que, sí. Pero claramente, la década de los 50 es fascinante porque se trata de los primeros pasos y sobre todo se trata de la época, de la década en que se produce la gran oleada, la de 1954, la oleada del otoño en el hemisferio norte, eh, la oleada que abarcó fundamentalmente Francia, pero también Italia. Ojo, se ha perdido de vista muchas veces la faz italiana de esa oleada. Eh, de modo que la oleada del 54 es crucial, crucial desde el punto de vista de las ideas, crucial desde el punto de vista del curso de la ufología organizada, grupos. Sergio, vemos estos primeros inicios de la ufología en Francia, estas primeras publicaciones, estos primeros libros, casos muy curiosos, ¿no? Como el de Helen Smith, una medium suiza, que dijo incluso afirmar mantener contactos con extraterrestres marcianos, ¿no? Y recibir mensajes de estos extraterrestres, ¿no? Pero sí que es cierto que empiezan a aparecer los primeros, podríamos llamar ufólogos, pero también empiezan a aparecer la antítesis de los ufólogos, que son aquellos escépticos. Escépticos que evidentemente, pues tú ya hablas de esto en la página 41 de tu libro y evidentemente pues empieza a aparecer todo un ecosistema alrededor de la ufología. Con estos ufólogos, con estos escépticos, también se llegan a recabar varios casos interesantes, como por ejemplo el caso de Wilde en 1954, del cual pues tú hablas en tu libro, incluso mencionas que lo vas a ir mencionando durante varias ocasiones, ¿no? Un señor que al final era una especie de carruaje mal aparcado y que de pronto unos seres y un haz de luz aparecen y ahí tenemos ya elementos como las escafandras, esos seres bajitos, haces de luz, naves espaciales. Todo esto empieza a suceder en 1954. A nivel antropológico, a nivel humano, a nivel de sociedad, ¿qué cambios implica en la sociedad de aquella época todas estas apariciones? Eh, yo te diría que en realidad, eh, yo creo que a nivel general, la influencia de las cosas que pasan en la ufología, en la sociedad en general, es más bien tenue, no inexistente, más bien tenue. Creo que en el ámbito ufológico se tiende a sobredimensionar la importancia de la cuestión ovni en la sociedad en general. Ahora, dicho lo anterior, creo que evidentemente lo del 54 fue fundamental para la ufología y para los ufólogos. Eso sí, por una cuestión muy clara. Si bien la idea de estos discos voladores, las primeras noticias, los platillos volantes, primeras noticias que circularon por todo el mundo occidental, en realidad, eh, causaron mucha impresión. Lo relativo a ocupantes de estos artilugios era algo disperso, no estaba muy claro. Por supuesto, está el caso Johannes en Italia,
en las montañas en 1947 mismo, pero Johannes lo recuerda muchos años después, en los 50. Y existen denuncias aisladas, pero de todas formas no estaba claramente incorporado a la ecología el concepto de que estos ingenios aterrizaran y más aunque se bajaran de ellos los ocupantes. Y eso comienza a suceder en los años 50. Ojo, con total prescindencia del problema de si eso fue real o no, si son noticias verosímiles o no, pero se incorporan al corpus de eh, los problemas que deben abordar los ufólogos. Ese es el... Hay, Y Sergio, hay, Sergio, una cosa muy curiosa que sucede que también en estas páginas mencionas, que es que aparecen los ufólogos, los escépticos, luego los periodistas, e incluso algún sí, periodista se llega a enganchar de tal manera al fenómeno, como Charles Carreau, que se convierte en ufólogo. claro, sí, eso es muy común porque en realidad se trata de un suceso periodístico de mucha amplitud que genera muchas ventas además. Eh, Hay mucha curiosidad, mucho entusiasmo, algo de miedo también, ligado a lo anterior. Y, claro, se van definiendo los protagonistas de la escena ufológica que siguen siendo básicamente los mismos. Por un lado, los ufólogos como eh, propagandistas del tema, en gran medida, y se van alineando las posiciones en los escépticos, que son algunas voces que surgen con el objetivo de refutar aquellas afirmaciones porque las consideran descaminadas o en algunos casos derechamente absurdas. Los escépticos actuando en nombre de la ciencia, en nombre de la racionalidad, en contra de el ascenso de ciertas creencias. Ese tipo de dinámicas ya se dan en los años 50. De hecho, yo le dedico un espacio a esto y, por cierto, uno de los personajes que resulta inevitable en este recorrido es el famoso psiquiatra a quien yo conocía por otras razones. O sea, lo conocí en la ufología en primer lugar, leyendo a Antonio Rivera, pero después me lo reencontré en el ámbito de los estudios sobre delincuencia juvenil. Me refiero a George Deuyer, que es quien atribuyó la oleada del 54 a una cierta forma de, si me permiten la expresión, pero por allá viene la cosa, de histeria colectiva de masas. Y luego Avery Chapman, que fue una figura central del escepticismo militante en Francia. Durante muchos años, al menos un par de décadas y más, fue presidente de la Unión Racionalista de Francia. Y Chapman tiene una actitud muy particular ante las noticias de los discos voladores. Él cree que son producto directamente de la influencia negativa de la ciencia ficción, un género al cual él despreciaba profundamente en ese momento. Y, y además, lo que es más curioso todavía, conociendo la afiliación política de Chapman, Chapman era un comunista ortodoxo, ¿sí? Defensor de la línea de la Unión Soviética en los tiempos de Guerra Fría. Eso era Chapman. Él sostenía que precisamente en virtud de esto era claro que se trasuntaba un problema de insatisfacción de las masas y de cierta forma de alienación. No en vano, en algún momento llegó a afirmar, en los países socialistas no se ven ovnis. Entonces, en lo que voy es que son posiciones que se asumen en nombre de la razón y se comienza a establecer una distinción que resulta eh, al menos discutible. Y esta es la distinción que se introduce en el debate francés y es bien interesante. Sergio, Es, hay cosas muy interesantes que suceden también paralelamente. Tú mencionabas al psiquiatra Georges Evier, me parece, y él publica un artículo y ahí entramos ya en otra fase del fenómeno que es el contagio psicológico.
donde él analiza la repercusión de esa oleada y esa consecuencia que se deriva directamente de ello, que es el contagio colectivo. En 1955 también tú analizas otros actores que llegan a la escena, que son aquellos creyentes aférrimos, aquellas personas que creen evidentemente en la hipótesis extraterrestre y que de alguna forma no dejan lugar a duda. Es decir, que incluso pueden llegar a enfadarse si les discutes que la hipótesis extraterrestre puede tener otras explicaciones. Esto es un fenómeno muy curioso que seguramente se da también en otros países. ¿Has tenido la oportunidad de alguna forma poner paralelamente este fenómeno de estos creyentes, de este contagio colectivo en otros países, aparte de Francia? Sí, es que te voy a conectar porque justo te estaba planteando en una dicotomía que se había producido y que se relaciona con lo que tú me preguntas ahora. Que te decía yo que lo que se da y es muy interesante pero discutible, la dinámica que se da es la siguiente, es que se establece una frontera entre creencia, creencia y verdad. O sea, las verdades como opuestas a las creencias. ¿M? O entre racionalidad o irracionalidad, o entre creencia en los ovnis versus la razón. Y eso es algo que nunca debió ocurrir así de esa forma tan esquemática, porque no estaba clara la frontera. Después se fue haciendo cada vez más ideológica y combativa y militante la frontera. Entonces, eh, dicho lo anterior, eh, uno percibe que la cultura ufológica tiende a mantenerse, a autorregularse con el paso de los años, siguiendo los mismos parámetros o bien fortaleciendo otros. Y claro, es casi imposible entrar ahí a discutir ya la realidad fáctica o no de los ovnis, porque hay eh, personas que no admiten ningún tipo de negociación al respecto. Entonces, uno ve esa dinámica en todos lados. Yo creo que la ufología tiene hoy, sobre todo, siempre ha tenido, pero especialmente hoy día, eh, un, un componente de actividad social. Practican los cultores, nos juntamos, quedamos de reunirnos, en fin, hay mucho de eso. Y sobre todo lo que yo también he advertido en el último tiempo, como yo soy de otra época, yo soy, yo me formé leyendo los libros de la ufología clásica en los 70, a fines de los 70, cuando yo era un niño, ahí comencé. Esa fue mi visión de la ufología, con esos libros que publicaba Editorial Pomaire, y después también colecciones como Otros Mundos, Realismo Fantástico. Esa fue mi vinculación con la ufología, formándome en la ufología clásica. Y aquí voy con esto. Es que hay algo que yo nunca entendí muy bien. Mira, yo ahorita voy a contar una historia para ilustrar claramente el punto. Yo participaba, me invitaban a unas jornadas que se hacían en febrero, en el verano de acá, en Viña del Mar, en un teatro imponente que siempre se llenaba. Y yo estuve participando, me invitaban a hablar sobre mi perspectiva del tema OVNI. Y en general me fue bastante bien con el público, pero hubo una ocasión, una de esas ocasiones, en que tuve que interrumpir mi exposición porque fui abucheado por el público e incluso insultado por algunos de ellos. Y fue un despliegue de hostilidad inaudito. Y la hostilidad se explicaba por lo siguiente, que también fue culpa mía. Yo llegué en un plan muy de cuestionar las alertas ovnis y en alguna medida cuestionar la racionalidad de toda la situación. Creo que fue una visión equivocada la mía en ese momento,
con algún grado también de suficiencia y hasta de pedantería en algún sentido. Pero hay otra cosa. Es que yo no entendía tampoco. Y eso no es que yo crea en las alertas ovnis ni que crea en las ideas de quienes van ahí, pero no entendía, como yo era de otro tiempo, que para muchas personas de hoy la cuestión esencial es la experiencia. Entonces uno escucha ufólogos de nuevo cuño, más jóvenes que uno, que dicen así: yo creo que todos los que estamos acá estamos por lo mismo, porque tuvimos una experiencia, vivimos algo y de ahí se despertó nuestro interés en el tema ovni. Y yo me encojo de hombros, porque eso jamás fue así y por lo menos no era la experiencia de mi época. Con los ufólogos juveniles de mi tiempo, uno se preguntaba: ¿qué libro leíste sobre el asunto? ¿Leíste a Vallée? ¿Leíste a Carluch? ¿Leíste a Michel? Esas eran las preguntas. No era qué experiencia tuviste para estar acá. ¿Con qué derecho hablas si no has experimentado nada? Entonces, yo en mi ceguera no entendía que esa era la ufología de nuevo cuño, lo que se empieza a imponer entre los aficionados al tema en nuestro tiempo. Yo experimenté algo, déjame contarte mi experiencia, lo que yo viví, y por eso estoy acá. Eso para mí no existía. Entonces, las cosas han cambiado, sin duda, sin duda. Y para un vejestorio como yo, claro, resulta difícil procesar o digerir estos nuevos tiempos. También eso explica mi interés en la historia, en mirar más hacia atrás que hacia adelante, suponiendo que exista un adelante. Desde luego, sí, tienes toda la razón. Hay muchas personas que no admiten prácticamente ni al diálogo, ¿no? En la ufología, muchas veces, hombre. Y recuerdo Plantier, ¿no? Que incluso mencionas tú en tu libro que en 1955 él llega a publicar un libro explicando la propulsión de los platillos volantes. Cuánta imaginación, digo yo, ¿no? Para explicar la propulsión de algo que no sabemos ni cómo funciona ni absolutamente nada, ¿no? Eh, Capítulo 3 nos empiezas a hablar del realismo fantástico y lo forteano a partir de la página 57. Y ahí entra en acción, entra en el conglomerado artístico Bergier. Bergier, una persona evidentemente con un gran intelecto que además escribe junto a Pauwels, Le Matin des Magiciens, o más conocido en español, El Retorno de los Brujos. Y ellos dos usan como eje pivotante aquellos boletines que había recuperado Ford, ¿no? Un extraño tridente, dos, porque se juntan y además tiran de un tercero. La ufología, Sergio, eh, siempre va bebiendo de otras fuentes. Es curioso, ¿no? Cuanto menos. Sí, claro, por supuesto. Y yo tengo que mencionar ahí el realismo fantástico obligatoriamente en un curso, en en la reconstrucción del curso de los hechos teóricos, porque fundamentalmente de eso son mis libros, es la confrontación y las controversias entre las distintas hipótesis. Tengo que mencionarlo para explicar también las pretensiones y el espíritu de una época. El libro de Pauwels y Berger se publica en 1960 y genera después a la famosa revista Planet, que fue muy importante, tenía muchos suscriptores y muchos lectores. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo característico? ¿Qué es lo singular del movimiento realismo fantástico? El movimiento Planet. Es que mezcla en, en el discurso cuestiones de ciencia contemporánea o de, entre comillas, ciencia de vanguardia, con aspectos propios de la magia, de la historia del esoterismo, de las sociedades secretas. Entonces, eso resultó ser muy novedoso para su tiempo, muy novedoso. Y además, pensemos en la manera extraordinariamente amena y seductora en que esas ideas fueron plasmadas en El Retorno de los Brujos. Yo recuerdo que ese libro lo leí en 1980. Había pasado harto tiempo, pero lo leí, tenía, ya era ya un adolescente y fue un hecho decisivo en mi formación.
en mi percepción de las cosas. Nunca olvidaré la introducción famosa que hace Powell sobre su propia vida, sobre su propio discurso intelectual y sobre la relación que tenía con ¿recuerdas? Con su padre adoptivo, su padrastro, que él reconoce como su verdadero padre. Y la diferencia que tenía respecto de la idea de progreso. Ahí surgió también mi interés por otro tema, porque eh, Powell se manifestaba optimista en cierto modo, perdón, pesimista quiero decir, pesimista respecto del curso de los acontecimientos, y su padre creía en el futuro, creía en el progreso. Y recuerdo que menciona el autor de forma autobiográfica, confiesa que leía a René Guénon en ese momento. Y, y, y de ahí surgió también mi propia curiosidad por las tendencias antimodernas. Y, entonces, fue un cóctel más bien explosivo que influyó decisivamente en mi concepción de las cosas, incluso en las discrepancias, porque para poder refutar alguna idea o para poder confrontarla, en lo que no me colaba, en lo que no me calzaba, tenía que investigar. Era un mamotreto considerable en ambiciones y en extensión. Así es que fue muy importante y en el libro trato de comunicar ese aspecto. Y el realismo fantástico tradujo las pulsiones y aspiraciones de una época en que se quería tender un puente entre el mundo oculto y un discurso racional o al menos razonable. Eso fue muy interesante y eso evidentemente impactó en la ufología, que es lo que trato de mostrar en el libro. Bueno, vemos que en tu libro está muy ordenado cronológicamente y justamente es eso lo que hace muy sencilla su lectura, ¿no? Porque una persona que no esté iniciada en la ufología puede ver cómo nace la ufología directamente leyendo tu libro, ¿no? Y eso para mí es clave y es muy importante, porque yo creo que muy pocas veces se ha hecho, si es que se ha hecho alguna vez, ¿no? Porque los libros muchas veces son monotemáticos y desde luego el trabajo que has hecho aquí es realmente increíble, ¿no? Este extraño tridente, podríamos hablar también de que sí que hay defensores acérrimos de la hipótesis extraterrestre, pero hay también escépticos apasionados, es decir, personas que se involucran a tal nivel para demostrar que la hipótesis extraterrestre puede ser muchas otras cosas, menos la hipótesis extraterrestre, se involucran a tal nivel que llegan a dedicar gran cantidad de tiempo y recursos de su propia vida para justamente defender lo contrario, ¿no? Y ahí llegamos a tu capítulo 4, porque esto topa evidentemente con la ufología clásica, ¿no? Y ahí hablamos pues de Lumière dans la nuit, de Raymond Velli, nace el GEPA, el Grupo de Estudios de Fenómenos Aériens, de 1962 a 1977, que lo fundan René Francine Fouéré. Y desde luego tenemos a Kei Howe, ¿no? Kei Howe, que yo creo que también es un aférrimo defensor de la ufología clásica, de la hipótesis extraterrestre. Pues bueno, yo me he leído este libro es una maravilla. Y cómo yo admiro cómo este hombre, teniendo el cargo que había tenido, pues este señor fue un mayor de la Armada Norteamericana, escribe todo lo que escribe aquí en esos años, enfrentándose directamente a su gobierno, ¿no? Diciendo pues que básicamente su gobierno lo está engañando y no solo eso, sino que va mucho más allá y funda el NICAP. Cuidado, poca broma con esto, ¿no? Es uno de los fundadores del NICAP. Entonces tenemos estas dos visiones contrapuestas, Sergio. Por una parte, los defensores acérrimos de la hipótesis extraterrestre y por otra parte, los escépticos, pero yo diría escépticos apasionados. Y es a partir de estos años, 1960 y pico, 1970 y algo, que la ufología se empieza a tecnificar, podríamos decir. Esos estudios, esas oleadas contra las que tú de alguna forma atacaste, ¿no? Y por eso fuiste abucheado.
esos vigías en las que las personas van a otear los cielos. Desde luego, yo hace muy poquito pude visitar un grupo que estaba haciendo una alerta ovni a la 1 de la madrugada, estuve por ahí, pero hoy en día continúa despertando pasiones. ¿Cómo desde tu trabajo ves, Sergio, esa contraposición entre la hipótesis extraterrestre y esos detractores de la misma, pero desde una vertiente muy apasionada también y muy rigurosa? Em, bueno, en realidad creo que la discusión, a mí me interesa mucho las controversias, por ejemplo, entre ufólogos y escépticos. Me interesa bastante. Y yo creo que la discusión está bastante desenfocada también, por parte de los ufólogos y por parte de los escépticos. Y aquí no es que quiera quedar bien con Dios y con el diablo, y me han criticado que quiero ser acomodaticio, pero es que estoy hablando desde afuera. Mira, te cuento un ejemplo para ver hacia dónde quiero llegar. Es frecuente que se plantee el problema ovni desde la siguiente perspectiva. Hay que consultar a un astrónomo. Porque el astrónomo es alguien que ve y observa el cielo. Entonces, y el astrónomo es además un científico que nos va a decir si estamos equivocados o no. Tengo ninguna duda de que un astrónomo tiene una formación suficiente para poder hablar de estas cosas, pero en realidad el problema ovni, más que referirse a objetos muy distantes que se ven en el cielo en planes de investigación, se refiere a otro tipo de cosas. Y muchas veces a cuestiones bastante extrañas que suceden en el suelo, a corta distancia. No sé, ¿a qué voy con este asunto? Eh, Existe la noción desde el mundo de los escépticos, desde el mundo de los racionalistas, noción que es alimentada también por los propios ufólogos, porque posibilitan esto. La noción de que en realidad la creencia en ovnis es el resultado de falta de racionalidad, falta de cultura científica, falta de conocimiento en general. Y sobre todo separando completamente la cuestión ovni de la cultura científica. Yo cuestiono ese acerto, y esto no estoy diciendo que los ovnis sean reales, ni que vengan de otra manera, me refiero, cuestiono que no tengan nada que ver una cosa con la otra. De hecho, sostengo, y lo muestro a raíz del debate francés, y sobre todo insistiré más aún en el volumen que viene, que un problema como el de los ovnis es un producto directo de la cultura científica. Ese es el punto. Eh, que es gracias a dicha cultura y a su difusión que tenemos la noción de otros mundos y seres tecnológicos asociados a ellos que nos visitan. Eso habría sido impensable en otro contexto. Eh, Ahora, la expresión más clara de esta perspectiva es un libro que me encontré hace un tiempo de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México, que publica excelentes libros de divulgación científica. Y había uno dedicado a los ovnis. Entonces yo no tengo el libro acá, pero voy a hacer la pantomima. Tomé el libro, no es este, pero tomé el libro ovnis, y en realidad el libro no contenía nada de ufología, prácticamente nada. Lo que hacía el libro era explicarnos cómo estaba conformado el universo, los cuerpos celestes, los planetas, qué cosas se podían ver en el cielo. En el fondo era una manera de desasnarnos. Usted, usted que no entiende mucho, lea este libro y va a entender que los ovnis son una chorrada, porque el que cree en eso es porque no tiene cultura científica. Esa es la perspectiva. Y eso me parece profundamente mistificador, porque aun cuando no existan, no sabemos, es una cuestión con la cual yo no me meto a discutir eso. Es profundamente falso, ya que en el terreno de la ufología militan científicos también.
Y ha habido científicos militantes de la causa extraterrestre muy agresivos por lo demás, y muy dogmáticos, pero ellos defendían a capa y espada y lo siguen haciendo hoy. La idea de que los ovnis obedecen a la irrupción en nuestro medio de una inteligencia extraterrestre. Y vaya uno a decirles que no tienen cultura científica. Es decir, a lo que voy, no estoy diciendo que unos tengan razón o los otros, a lo que me refiero es que no van por allá los tiros. Esa no es la dirección correcta para analizar el problema. Por eso digo que hay un desenfoque muy grande al cual colaboran activamente los ufólogos, por supuesto, cuando son los ufólogos que a conveniencia van citando astrónomos o científicos para fortalecer sus causas. Entonces, claro, el solo hecho de la NASA, lo dijo la NASA, cuando me conviene. ¿Y por qué razón la NASA tendría que ser el árbitro dirimente de una cuestión como el tema OVNI? ¿Por qué? Y ni hablar de estas invocaciones, argumentos de autoridad que son tan dados a los ufólogos, el doctor Hynek, el doctor McDonald, el doctor Maccabi, que lo dijo y entonces es un diálogo de sordos. Pero es interesante porque permite, y eso es lo que yo intento hacer con los tomos de Omnilandia, permite ver a todos los actores cómo interactúan, cuáles son sus estrategias discursivas, escépticos y creyentes, cómo se van moviendo y cómo van usando los elementos que tienen a disposición, desde el ataque ad hominem hasta el argumento de autoridad, según convenga, según resulte necesario. Desde luego, Sergio, es así tal como lo dices, ¿no? Muchas veces incluso sabiendo que tenemos toda una información, solo mostramos parte de la misma porque el resto podría contradecirnos, ¿no? Y hombre, claro, y esto lo hemos hecho a menos consciente o inconscientemente. Yo lo he hecho, lo tengo que admitir sin ningún tipo de rubor ni vergüenza, consciente o inconscientemente, pues lo has hecho, ¿no? Porque a veces, oye, mira, yo el otro día me tocó resumir un congreso y me preguntaron sobre una conferencia y dije, bueno, pues sí, está muy bien. Y por dentro me estaba clavando un puñal yo mismo, ¿no? Porque, en fin, era, y lo vamos a decir así, claro, una magufada absolutamente total y absoluta, ¿no? Pero hay ocasiones en las que, bueno, seguramente no obramos bien, pero, en fin, tampoco lo enjaboné, ¿eh? Miré de escurrir el bulto lo mejor que pude, pero bueno. La cuestión es que en la página 88 vemos que hay muchas organizaciones que empiezan a crecer. Bueno, evidentemente en el 62 sale el GEPA y luego hablas de Verónica. Verónica decide morir, que es es una organización que es Verificación et Études Omni pour Nîmes et la Contrée Avoisinante, es decir, para la zona de Nimes, o sea que ya incluso salen organizaciones que se centran en una zona muy concreta, pero lo Sí. que me llama mucho la cuestión, la atención de esta organización, que yo no conocía, por cierto, tengo que decir, que quien se crea que sabe todo de ufología es que es tonto, porque al final hay tanto escrito sobre ufología que es imposible, ¿no? A veces a mí me preguntan, me dicen, no, tú eres un experto. No, yo no soy experto de absolutamente nada, porque la prueba la tengo, es que cuando uno empieza a leer esta maravilla se da cuenta de que no sabe absolutamente nada, ¿no? Retomo la conversación. Este grupo me llama poderosamente la atención porque lo forma Charles Guihan y este hombre estaba estrechamente relacionado, fíjese usted, con los Rosacruz. Los Rosacruz que además mezclan todo, ¿no? Astrología, astronomía, etcétera, ¿no? Incluso este buen hombre, mira, aquí te saludan, este buen hombre, Muy lindo. Muy Charles lindo. Guihan, escribe un libro sobre Roselyne Cole que se encuentra en plena noche con un extraño ser y que le pide algo muy curioso, le pide libros, ¿no? Sí. Eh, claro, aquí la mezcla, el cajón desastre se va ampliando, ¿no? Y muchas veces por eso la ufología es
esa disciplina, no disciplina, de la cual pues mucha gente se mofa, porque claro, cuando ves situaciones tan rocambolescas como que un hombre que estaba relacionado con los Rosacruz. Bueno, yo conocí un caso de un Rosacruz que acabó como el Rosario de la Aurora. Eh, y además, pues empieza a escribir libros sobre ufología. Crea una asociación que luego se disuelve. Todo este cajón desastre, de alguna forma, al cual no mucho más tarde, es decir, y en tu libro tampoco no mucho más tarde, sino tan solo 10 páginas más allá, se suma M. Michel, que nos explica en la introducción de su libro la figura del estilista. Eh, Sergio, esto ya empieza a complicarse de una manera bastante importante, ¿no? Sí, bueno, Michel, a propósito de la complejización de los escenarios ufológicos, Michel es uno de los que asume la noción, o sea, la tarea de, de dar un poco de orden al caos y, y hacer plenamente consciente a los ufólogos de ese componente absurdo. En, en lo tocante a la biografía de Michel, yo dedico muchas páginas, precisamente porque me parece que es una figura, eh, yo diría, tutelar de la ufología francesa, que influyó en la mayoría de los investigadores, por lo menos que para mí son fundamentales. Claro, efectivamente. Eh, sobre el propio Bertrand Neust, sobre Jacques Vallée y sobre todo una generación. Porque lo que hace Michel es generar algún grado de sospecha sobre lo evidente de los escenarios psicológicos, de los escenarios ovnísticos. Hay que mirar más allá. Es notorio que si es que interpretamos literalmente todo cuanto pasa, la absurdidad de esos escenarios también va a afectar nuestra propia manera de enfrentar el asunto. Es decir, vamos a terminar siendo tan absurdos como el fenómeno en sí. Entonces, eso me parece a mí muy relevante y es algo que le comienza a dar un sello particular a la ufología francesa, que incluso en su versión más clásica de adhesión a la hipótesis extraterrestre, la asume con ciertas reservas y se hace muy consciente de la complejidad de los escenarios. Y eso lo intenté describir mediante aquello que señalo o que denomino la singularidad francesa en este volumen. Tenemos claramente construida desde Michel, seguida por otros autores, la noción de una hipótesis extraterrestre más compleja, más reflexiva y que algunos han llamado de segundo grado, porque es una hipótesis extraterrestre que se abre a otros aspectos y a otras formas de explicar esa fenomenología del absurdo. Así que, claro, no quiero saltarme etapas, pero tenía que mencionar ese papel central de Michel en esta historia. Déjame que me vaya a la página 104 y voy a leer una parte que tú ahí citas, voy a leerla textualmente, de Jeffrey Kripal, ¿no? De Jeffrey Kripal tengo un libro que es espectacular, que es Autores de lo Imposible. Por cierto, también recomiendo que si no alguien no lo tiene, pues que lo compre, pues una obra también fantástica y maravillosa. Y nos dice Kripal, y cito textualmente de tu libro: M. Michel era una paradoja viviente, un hombre parecido a un enano jorobado que sufría intensamente a lo largo de toda su vida y escribía sobre su cuerpo como la máquina. Pensaba en términos cósmicos y miraba a la humanidad como una especie en transición, evolucionando hacia una identificación espiritual con el universo entero. Le caracterizaba tanto un profundo y doloroso pesimismo como un ilimitado optimismo cósmico. M. Michel era un extraño entre los hombres, un ser atrapado entre diversos mundos. Y yo me quedo casi prácticamente, Sergio, con esta última frase, ¿no? Las personas que se dedican
a investigar los fenómenos OVNI UAP, ahora le llamamos UAP, que por cierto me parece un nombre mucho más acertado. ¿Somos una especie de seres atrapados entre diversos mundos? Em, yo creo que algo de eso hay, porque por una parte somos partícipes de todo esto en términos muy generales, y por supuesto se pueden hacer muchos comentarios críticos a esto. En términos muy generales, somos partícipes de una cultura que se sustenta en una visión científica y racional del mundo, lo queramos o no. Entonces, eh, un tema como el de los ovnis proviene de esa cultura. No se explica sin la revolución científica, no se explica sin el descentramiento del mundo, no se explica sin el fin del geocentrismo. Pero al mismo tiempo, a ese tema se le adhieren otros aspectos, se le han ido adhiriendo, o quizás estaban implícitos desde el minuto uno. Ese es un tema también arduo para discutir, y al cual yo me refiero en este y en otros volúmenes. Pero es un problema que concita la aparición o la comparecencia de otros discursos que están reñidos con aquel fundamental, el racional y científico moderno, el discurso moderno, todo esto matizándolo. Y es por eso que resulta atractivo y atrapante. ¿En qué medida, a raíz del problema OVNI, se introducen por la puerta trasera cuestiones como los fenómenos psíquicos? O como la difusión de la conciencia, así con mayúscula, en ámbitos en los cuales no debería supuestamente estar. Nosotros asociamos conciencias con cerebros, con sistemas nerviosos que la ejercen. En fin, una cantidad de temas que pueden ser convocados a partir de este objeto híbrido que es el ovni. Entonces, sí, en ese sentido yo lo diría. Yo en ese aspecto me sentía también atrapado entre mundos, entre discursos que se confrontan, entre discursos adversarios, entre visiones del mundo que son o antitéticas o al menos que están en trance de colisión. Así lo veo. Vamos por el cuarto capítulo y vamos a entrar en el quinto. Todas las personas que nos estén escuchando, están escuchando y yo también estoy haciendo un resumen muy cronológico. Vamos por el cuarto capítulo, insisto, y solo he sobrevolado los capítulos, porque hay muchos datos, mucho contenido, muchas citas. Es un libro, repito, extraordinario, ¿no? Y luego, aparte, en cada final de capítulo hay una especie también de resumen con una serie de citas que vale mucho la pena, que ya no voy a mencionar, ¿no? Porque si no estaríamos horas. Capítulo 5, los antiguos astronautas, ¿no? Y aquí vemos también que vuelven a aparecer los extremismos, ¿no? Esos podríamos decir terroristas de la hipótesis extraterrestre. Yo, cuidado, yo creo en absolutamente todo y no creo en nada. Creo en todo porque no hay nada demostrable y no creo en nada porque no hay nada que se haya podido demostrar, ¿no? Aquí encontramos a Robert Charroux, ¿no? Y él nos empieza a hablar de la astroarqueología. Y de hecho, en 1963, y cito de tu libro también, publica un libro que se llama L'Histoire inconnue des hommes, donde ahí hay un poco de todo. Y justamente retomo lo que decías tú. Efectos paranormales, platillos volantes, todo se empieza también a entremezclar también aquí, ¿no? Y sobre su libro del Enigma de los Andes, él además hace una definición muy extremista de lo que es un racionalista y llama a los racionalistas individuos de pocas miras. Es decir, que aquí lo único que vale es la hipótesis extraterrestre, podríamos decirlo. Y luego, a partir de aquí, entra en acción otro personaje que conocemos muy bien, von Däniken, Erich von Däniken. Y desde luego
con un montón de trabajos, un montón de libros, platillos visitantes en la antigüedad, donde pues ahí incluso, perdón, esto es Damians, donde incluso Damians, también lo mencionas en tu libro, yo es un autor que desconocía por completo, en su libro Platillos visitantes de la antigüedad, un dato muy curioso, nos habla de depósitos de combustible abandonados en la Tierra, a los cuales ellos, estos seres, vuelven a la Tierra para destruir estos depósitos de combustible, provocan lluvias radioactivas y luego pues Von Däniken, ¿no? Con su libro Regreso a las estrellas, a los dioses, Mensaje a los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos libros que ha ido publicando. Claro, Von Däniken, Danians, Chagall, hay una clara influencia, Sergio, ¿no? En la ufología moderna de estos autores, porque de alguna forma sientan eh, la hipótesis extraterrestre, la hipótesis psicosocial, la paraufología, todo esto que hoy en día conocemos como ufología, bebe de estas fuentes antiguas. Sí, lo que yo hice al poner el tema de la astroarqueología o paleoastronáutica, como también se le llama, fue por lo siguiente. Para mí, eh, no resultaba ni resulta claro que los ovnis, el fenómeno ovni, o sea, los sucesos desde el 47 hasta ahora, tengan una relación con la idea de los antiguos astronautas. Pero, pero, resulta claro que la subcultura ufológica en general sí están muy relacionados. Y hay autores que ni siquiera se plantean la relación como problema, dan por hecho que se trata exactamente de lo mismo, los de ayer y los de hoy. Eh, por tanto, me pareció necesario referirme al asunto. Y una vez más, tal como sucedió con el capítulo dedicado al realismo fantástico, quise transmitir algo del espíritu de otro tiempo y del entusiasmo e interés considerable que despertaban ese tipo de ideas. Eh, las lecturas de Von Däniken, de Daniels, de Charroux, de Colosimo, eran parte de la envoltura del utillaje mental de los interesados en los temas de las paraciencias en su tiempo. Entonces era necesario tocarlo. Y sobre todo porque elementos de la cultura ufológica también se daban en la cultura paleoastronáutica, formas de argumentar, la relación con los escépticos, el papel de los escépticos también. No son exactamente iguales, pero había elementos que servían para continuar aportando insumos a la reflexión. Así es que fue lo que intenté hacer con ese capítulo y porque además hay una cuestión biográfica. Mira, yo recuerdo que ese tema en particular concitaba tanto interés que en una ocasión yo estaba en la calle, era de noche, un día veraniego, conversando con un par de amigos y el papá de un amigo en la calle sobre el tema de los antiguos astronautas. Y comenzamos, yo noté que un señor comenzó a rondarnos y tenía un movimiento errático al caminar y comenzó a rondarnos y finalmente se incorporó a la conversación y pidió disculpas. Dijo, lo siento mucho, no hallaba cómo hacerlo, pero finalmente quiero participar de la conversación porque a mí este tema me apasiona. Me apasiona. Eso resultaría increíble e inconcebible en nuestra época, cuando uno lo empieza a rondar de noche, lo que uno teme inmediatamente es ser asaltado. ¿No? Entonces, no que alguien quiera incorporarse en la conversación. Eh, en los años 70, estas ideas que todavía eran jóvenes, eh, estas ideas tenían un influjo muy, muy relevante y gozaban de una popularidad que quizás no nos resulte hoy día tan clara.
ahora se han difuminado y se han, incluso aunque sean aceptadas dogmáticamente por ciertos grupos, ya tampoco son lo que fueron en su momento, porque las ideas de los antiguos astronautas tendían a plantearse igual en el lenguaje de la ciencia. ¿Por qué? Porque se trataba de ver una realidad tecnológica donde los textos sagrados, por ejemplo, hablaban de una manifestación divina, entre otras. Ya no, incluso ese aspecto, ese cariz cientificista que tenía la cuestión de los antiguos astronautas se ha diluido completamente y hoy tenemos una mezcolanza eh, que es necesario abordar con pies de plomo para no perderse. Pero ese es el sentido del capítulo, era mostrar el talante espiritual, si se me permite, de una época. Capítulo sexto y último, Sergio. La complejidad crece y lo hemos ido viendo, ¿no? Desde el inicio de la ufología, la aparición de diferentes actores, primero los ufólogos, luego los escépticos, luego periodistas reconvertidos a la ufología. Los místicos, podríamos decir, que también aparecen, ¿no? Con la creación de estas organizaciones también ligadas a organizaciones religiosas como los Rosacruz. Y ahí la complejidad crece, porque ahí entran los científicos. Los científicos como, por ejemplo, Jacques Vallée, además una persona que ayudó a crear el Internet que hoy en día conocemos y que se interesa sobre todas estas cuestiones a raíz de un extraño avistamiento que tiene lugar en 1955, justamente cuando nadie hablaba absolutamente de estas cosas, ¿no? Además, Vale, pues entabló largas conversaciones, está recogido en tu libro, con Hynek sobre la mística de estos platillos. Se empieza a analizar toda la cuestión desde la perspectiva más científica, el análisis de estos humanoides, de estos platillos, podríamos decir también de estos aterrizajes extraños. Y con el paso del tiempo van apareciendo pues también nuevas hipótesis, pues que algunas de ellas están sustentadas en las investigaciones de estos científicos, ¿no? Pero también aparece M. Michel, vuelve a aparecer en tu libro, en la página 179, donde él escribe un texto, dice que es el principio de la banalidad, de 1973, donde habla de las interpretaciones erróneas de aparatos conocidos e incluso de fenómenos naturales, ¿no? Que se pueden llegar a interpretar de forma totalmente errónea. También nos hablas de René Hardy, director de Fenómenos Espacio, que también es un doctor en ciencias físicas e ingeniería, que él está convencido, por cierto, todo y que tenga estas meditaciones, está convencido en las capacidades del ser humano en provocar efectos paranormales, ¿no? Y ahí entramos ya en el campo de los sucesos paranormales también, que están muy hilados con los sucesos extraterrestres. Y eso sí, él era un defensor de la hipótesis extraterrestre. Y luego saltamos a la página 187 donde hablas de Pierre Guérin, ¿no? Que además él hace una aclaración muy sencilla. Dice, oye, ¿por qué buscarle los 5 pies al gato y negar la hipótesis extraterrestre? Al final esta frase también, a mí cuando la leo, me impacta bastante, ¿no? Y bueno, y desde luego Hynek, ¿no? Hynek, él dice pues que justamente la hipótesis extraterrestre es la posición más cómoda. Bueno, vamos a achacarlo todo a la hipótesis extraterrestre porque de alguna forma es la manera más fácil de explicar esto, ¿no? Y él lo dice un poco riéndose del asunto, sino diciendo, oye, esto es la manera más fácil, pero seguramente no es la manera más correcta, ¿no? Claro. De alguna forma, Sergio, yo me pregunto si es que el ser humano tiene la necesidad de creer, como rezaba aquel famoso póster de Expediente X, I Want to Believe, o sencillamente si nos cuentan una historia o un cuento,
preferimos que nos cuenten esa versión del cuento fantástica en la que venía un ser volando en una alfombra mágica a pues aquella versión en la que ese ser pues vino andando, atravesando un desierto durante 15 días. ¿Por qué nuestra naturaleza de alguna forma tiende a inclinarse a veces mucho más a las versiones fantasiosas, imaginativas, que a las reales? Sí. Bueno, varios comentarios quería hacer de lo que se dijo y yendo a la pregunta. eh, yo creo que ciertamente existe una tendencia, pero que también se relaciona con la variedad humana. Yo, por ejemplo, tiendo a adornar mi vida banal con ciertos ejercicios de reconstrucción literaria, quizá. Quizá muchos tengamos ese tipo de inclinaciones, pero no necesariamente eso se traduce en la observación de prodigios. Entonces, creo que eh, no me atrevería yo a decir que la ufología como tal se explique por la búsqueda de maravillas, aunque ha jugado un papel relevante. Lo ha jugado y lo sigue jugando. Pero no estoy seguro de que esa sea la explicación en definitiva de la ufología como tal. Porque eso estaría asumiendo una toma de postura que también podría cuestionarse infinitamente. Podría decirse, mire, claro, esto ha suscitado una búsqueda motivada por la sed de maravillas, pero el estímulo original no tenía nada que ver con eso, el estímulo original es externo e independiente. También podría pensarse así. Entonces, yo, respecto del tema de los científicos, también pondría algunas distinciones. No es cierto que los científicos sean escépticos y no es cierto que el ser científico significa un plus especial para enfrentar el tema ovni. Me voy a explicar porque acabo de decir algo así que puede ser visto como una gran burrada, pero aquí voy con esto, voy a desmitificar algo. No estoy hablando contra los científicos, no estoy diciendo la cerrazón de los científicos, la ciencia, estoy diciendo otra cosa. El astrónomo, por ejemplo, que en mi país opina sobre el tema ovni, se informa sobre dicho tema, igual que yo me informo sobre cualquier tema general, leyendo el diario o leyendo algunas cosas de internet. Esa es la verdad. Entonces, en el ámbito de los científicos que llegan al tema OVNI, yo más que, no sé si tú te has dado cuenta, yo uso la siguiente expresión en el libro, más que hablar de ufólogos científicos, porque se supondría que es un ufólogo que está aplicando metodología, no, hablo de científicos ufólogos, o sea, científicos que además son ufólogos. Yo uso esa fórmula, porque ante todo, cuando están actuando ahí, Heineck, Vallée y otros son ufólogos, que además son científicos, ¿entiendes? Por eso que en el mundo de los científicos que llegan al tema OVNI pasa lo mismo que con el resto. No pasa algo distinto, eso es lo que quiero decir. Pasa exactamente igual que con el resto. Hay científicos creyentes y científicos escépticos. Esa es la verdad. Ustedes van a encontrar en la historia de la ufología eso siempre. Y gente que en nombre de la cientificidad, en nombre de la cientificidad, asume posiciones pro-ovni. Y otros, en nombre de la misma cientificidad, en contra. Entonces, lo que yo sostengo acá es que no se trata, como se ha señalado tantas veces, de que la línea divisoria esté marcada por eso. Cuando llegan científicos al mundo de lo paranormal, de la investigación en parapsicología, pasa exactamente lo mismo. No se engañen. No, es que faltan científicos de las ciencias duras. A veces son más creyentes que los de las ciencias sociales. Lo he visto.
porque son individuos que también se enteran de estas cosas como yo, como tú, como cualquiera, respecto de los temas que no son de la propia especialidad. O sea, leyendo el diario, leyendo internet, o algún libro que tenga a mano. Entonces, desmitifiquemos a los actores. Esa es la primera gran lección que yo extraigo de todo esto. Desmitificar a los actores. ¿Sabes tú quiénes son, por ejemplo, en el ámbito de lo paranormal, con diferencia los más escépticos de dichos fenómenos? No son los físicos, son los psicólogos. Son los psicólogos, son los que mejor conocen los recovecos de la mente y los trucos de la mente en el engaño y sobre todo en el autoengaño. Y con esto no estoy diciendo que los fenómenos paranormales o parapsicológicos no existan. Estoy hablando simplemente de cómo se comportan los actores. Esa es mi perspectiva. Eso es lo que me interesa. Entonces, eh, el astrónomo oficial en mi país, que es un señor muy simpático y dice cosas muy razonables y sobre todo muy atinentes sobre cuestiones como el terraplanismo. Él desarrolla una labor de educación pública importante, pero él no roza el tema OVNI, la controversia OVNI, ni remotamente, aunque pretenda hablar del tema, porque dice generalidades que son prescriptivas, como lo del famoso libro que yo mencionaba, ese de la UNAM. Generalidades prescriptivas que para cualquiera que conozca realmente el problema OVNI o la controversia, y no tiene que ver con su escepticismo o con su creencia, para cualquiera que conozca la complejidad de esa controversia se encoge de hombros. Él dice cosas que son reales, el astrónomo declama, pero que no tienen por qué tener una relación necesaria con el problema OVNI. Entonces, ese es un aspecto que yo también intento mostrar en estos libros y sin hacer tanta propaganda. Espero que vaya surgiendo de la sola lectura, por la sola confrontación con los discursos que yo voy presentando a lo largo de estos volúmenes, de los distintos actores, Lo que desde está los claro, contactados a los físicos. ¿Sí? lo que está claro, Sergio, es que cuando uno empieza a leer tu libro, yo creo que logras algo muy importante, porque de alguna forma aquí tú no expresas tu opinión, simplemente lanzas toda la información y esto al final es lo más importante para que el lector pueda sacar su propia conclusión, ¿no? Y pensar pues lo que su convicción interna le lleve a pensar, ¿no? Si al final uno cree pues que todo es producto de la mente o de nuestro folclore, nuestro entorno social, pues puede llegar a concluir esto. Y si uno cree que al final la hipótesis extraterrestre es plausible, pues puede llegar a pensar esto, ¿no? Lo más importante es esto. Yo creo que esto lo logras muy bien en tu libro, porque lo que haces es mostrar toda la información para que cada uno pueda escoger su camino. Me ha gustado mucho lo que has dicho de desmitificar los actores y no puedo estar más de acuerdo contigo porque en muchas ocasiones sí que es cierto que la formación académica es muy importante. Yo soy además un gran defensor de los estudios universitarios, de los estudios secundarios. Soy un gran defensor de esto. Evidentemente, yo tuve que estudiar, además tarde, noche, porque las circunstancias de la vida me llevaron a estudiar así y por eso aún soy mucho más defensor de estas cuestiones, ¿no? Pero el hecho de que tengamos un papel universitario colgado detrás de el muro, de que seamos abogados, de que seamos psicólogos, de que seamos doctores en cualquiera de las disciplinas, de que seamos economistas, no quiere decir que aquellas personas que no tengan estos diplomas no tengan la capacidad igualmente de poder observar los cielos, sacar sus propias conclusiones y evidentemente llegar a nuevas conclusiones o incluso nuevas hipótesis que de alguna forma puedan aportar algo, ¿no? Porque además, el mundo está repleto de personas que no acabaron las universidades y que, bueno, que son grandes empresarios, ¿no? Desde luego, evidentemente, la astronomía, que es también un gran desconocido, nos arroja un poco de luz, pero aún queda mucha luz por arrojar sobre estos fenómenos que hay
en los cielos. Yo para concluir te quiero preguntar dos cosas, Sergio. La primera, personalmente, eh, independientemente de toda la información que hay en esta maravilla de trabajo, tomo uno, eso vamos por el tomo uno. Sergio Sánchez, ¿en qué cree o en qué no cree respecto a todo este ecosistema ovni? Em, bueno, de partida mi postura hoy es de un agnosticismo radical. O sea, no tomo partido por ninguna hipótesis sin prejuicio de que debo manifestar algo. Me siento más cercano a determinadas soluciones del problema. Y básicamente eh, son dos que me iluminan más el camino a mí. De hecho, el libro ese que yo mencionaba, Pasaporte Omnilandia, que no, es un libro que no tiene nada que ver con esta saga, es un libro del año 99, ese libro propone una mixtura, una hibridación entre dos perspectivas que son distintas y que ese proyecto yo lo había abandonado, esta idea de tender un puente, pero a veces vuelvo a él, no lo desecho del todo y en ocasiones vuelvo a estar en lo mismo que en ese libro. Me refiero a la hipótesis psicosocial, que es claramente una hipótesis escéptica, que plantea una suerte de reduccionismo sociocultural de todo el problema ovni, versus la paraufología, que hace una interpretación del problema ufológico desconfiando de las apariencias y pretendiendo que existe una manifestación de otra índole tras lo que nos resulta evidente en, en, en los escenarios ufológicos. Entonces, pero que en este caso, en el segundo, sí existiría una verdadera anomalía, algo externo y desconocido al ser humano. O sea, externo al ser humano y desconocido por este. Entonces, en ocasiones me inclino por volver a este esquema que no desconoce la lucidez que nos ha aportado la hipótesis psicosocial, pero que permanece todavía abierta al misterio, a ese misterio insondable que nos plantea la parafología si la pensamos realmente en todas sus implicaciones. Entonces, y también hay veces que pienso en la hipótesis extraterrestre, pero de segundo grado, a la francesa, no a la roswelliana. Eh, Pienso, ¿y qué pasaría si es que en realidad eh, pudiese existir una hipótesis extraterrestre de nuevo cuño, desufologizada? Cuando digo desufologizada, de todo este acervo de, de la HT tal como la hemos conocido. Y a veces también reflexiono en esa dirección y hay cosas interesantes que pueden surgir, una especie de nuevo comienzo. También se podría pensar y es legítimo hacerlo. No, es, no hay nada irracional en pensarlo. Vuelvo a lo que yo te había dicho hace un rato, esa distinción tajante entre racionalidad e irracionalidad que se ha intentado hacer en el tema ovni merece ser revisada, porque no siempre resulta aplicable. Alguien puede estar equivocado, pero no está siendo irracional, ese es el punto. Por eso yo te decía, ojo, porque hay muchos científicos militantes de la causa ovni, y ellos no están, al menos no piensan estar siendo irracionales, piensan que son precisamente creyentes acérrimos porque están aplicando su racionalidad. Entonces, ese criterio de la falta de razón o no razón o del exceso de ella es un camino peligroso y que yo no comparto. Entonces, yo diría que dentro de mi agnosticismo me mantengo abierto a estas versiones.
Hay días, y yo lo he comentado también en otros foros, hay días en que estoy completamente escéptico y todo me parece simplemente el resultado de un gran mito, un gran sueño de posguerra. Pero sobre todo a raíz de ciertas experiencias que me refieren o de las cuales me entero, me entran las vacilaciones y abro un espacio a interpretaciones alternativas a la reducción sociocultural. Y ahí podría haber un lugar para el enigma, que eso es lo que me reprocha mucha gente. Me dicen que yo estoy con un pie en una parte y otro pie en la otra, que no me define. ¿Y por qué tengo que definirme si quién soy yo? Yo soy un simple historiador de la ufología, nada más. No pretendo ser otra cosa, entonces puedo darme el lujo de ser ambivalente, ambiguo, vacilante y hasta contradictorio. Eso. Sergio, yo hace muy poco, y ahora te haré la segunda pregunta que te quería hacer. Estuve con Donald Raymond, un discípulo de Hynek. Estuve en Milwaukee con él durante bastantes horas. Ahí había personas de la US Army, perdón, algunos en activo, otros ya retirados, pero te puedo asegurar que aquella gente eran roswellianos al 100%. O sea, al 100%. Pudimos asistir con mi hija a un speech muy interesante, por cierto, de Donald Raymond. Si uno además acude a su página web, es ether.network, es una organización bastante reputada allí, a la cual, por cierto, ahora pues, me han pues, dicho que sí quiero representar a mi pequeño país ahí. Evidentemente, pues he dicho que sí, como no puede ser de otra manera. Y ellos son realmente aférrimos creyentes en que ahí en Roswell nos ocultaron algo y que evidentemente la única explicación que hay para esto es la hipótesis extraterrestre, ¿no? Y a mí, de alguna forma, yo creo en esta hipótesis extraterrestre, pero también creo en la hipótesis psicosocial y creo también en la paraufología, ¿no? Creo que muchas veces eh, algunos avistamientos, algunas cosas no se pueden explicar de otra manera. Unas las puedes explicar con la hipótesis psicosocial, otras con la paraufología y otras con la hipótesis extraterrestre, ¿no? Lo que tengo muy claro es que cuando uno mira al cielo y cuando habla de astronomía, yo creo que no sabemos ni el 1% de lo que hay ahí. Y personalmente yo sí que creo que en el universo, en esa inmensidad, es muy posible que haya alguna otra civilización inteligente. Y añado, previa a la última pregunta que te voy a hacer, que es ¿dónde podemos comprar tus libros? Pero esta pregunta sí que me gustaría hacértela directamente, es si tú cuando apagas las luces y miras a la inmensidad del cielo de madrugada y ves que todo aquello que hay ahí es infinito, no tiene fin. Si tu corazón, tu alma, tus sentimientos te impelen a pensar que no hay nadie ahí fuera, o que sí hay alguien ahí fuera, o que puede haber alguien ahí fuera. Sí. Bueno, ahora no he tenido tanta oportunidad de explorar el cielo como en mi juventud, en que yo viajaba mucho a lugares en contacto con la naturaleza y en que la visibilidad es extraordinaria. Entonces, las oportunidades en este tiempo son menores. Ahora bien, debido a que yo durante la mayor parte de mi trayectoria ufológica, desde 1978 hasta, digamos así, en puridad, ¿ah? Como tal, hasta 1996 era un partidario irrestricto de la paraufología, de la solución paranormal, y tendía a descartar absolutamente todo cuanto tuviese relación con una explicación alienígena del tema OVNI. Y no lo comparto hoy día, pero sí, como te decía, me abro a la posibilidad de cosas nuevas que pudiesen sorprendernos desde ese ámbito. Ahora, en cuanto a mi vivencia de la inmensidad y de la pluralidad de mundos habitados y además habitados por seres inteligentes, es algo que siempre, siempre me he planteado, siempre.
Ahora bien, no soy de los entusiastas de contactar con otras inteligencias. De hecho, tengo más temores que esperanzas en ese aspecto. No estoy seguro y no hay nadie que haya logrado convencerme hasta ahora de que ese contacto sea beneficioso. Yo en general, como soy pesimista, tiendo a ver lo contrario, que es ante todo y en primer lugar una amenaza. Eh, y así me pasa con todo. Es primero amenaza. Las cosas son primero peligrosas. Eh, que me hablen de sus beneficios posibles, yo casi, por una cuestión personal, ni los veo. Yo me concentraré en el 50% del peligro, ahí lo otro no existirá. Entonces, me refiero a estas iniciativas de emitir señales del espacio, de decir aquí estamos, de mandar mensajes. Eh, lo conocemos bien. El proyecto SETI y todo lo que ello implica. No, preferiría que nadie nos descubriera. Si me preguntas, preferiría que siguiéramos aquí tranquilos en nuestro rinconcito del universo, de la Vía Láctea en particular, y sin que nuestro escondite fuese descubierto por otros. Esa es mi visión personal y que refleja en el fondo mi manera de ver la vida también. ¿Sí? Cada uno aquí proyecta cosas. Hay otros que ven la vida de una manera distinta y creerán que, por el contrario, nos encontraremos con la solución de nuestros problemas o que será una, un encuentro enriquecedor, en fin, yo lo tiendo a ver de otro modo. Lo que sí me estremece realmente de la observación del firmamento, sobre todo en condiciones ideales, y eso sí, es el espectáculo puro ahí del mundo como tal, eso sí, y del tiempo, sobre todo del tiempo, porque cuando estoy mirando, estoy viendo hacia el pasado, eso, y yo siempre digo, hay que tener la sensibilidad de un ladrillo para no estremecerse, para no pensar que hay miriadas de mundos conscientes o no, pero que están ahí, y además de un tiempo tan lejano, tan remoto, de algo que supera casi la capacidad de concebirlo, porque esa luz que estamos viendo es una luz antigua, que ha tardado mucho tiempo en llegar como para que yo pueda observarla en una noche en el desierto o en la cima de una montaña. A mí lo que me produce real estremecimiento es la cuestión del tiempo, y el tiempo lo diría así con mayúsculas, el tiempo, es la antigüedad de todo esto, de todo. Y eso me produce una profunda reverencia por el mundo, por el universo y también por el solo hecho de estar vivo, de que se haya producido ese milagro de que yo esté observando eso, un universo prodigioso. Sí. Tiempo y la vida, ¿no? El tiempo que es algo que nosotros hemos medido bajo nuestra perspectiva humana, que desde luego puedo asegurar que es muy corta y estrecha de miras, ¿no? Me quedo con lo que dices. Un posible contacto es igual a una posible amenaza, y esto también lo decía Andreas Faber-Kaiser, y no puedo estar más de acuerdo contigo, con estas tres cosas que has dicho. Contacto, tiempo y vida, las tres claves para mí, para entender o intentar aproximarse un poco a ese gran desconocido que es la ufología. Sergio, para acabar, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Y si tienes redes sociales donde te podamos seguir o las personas te puedan encontrar. Y, bueno, los libros están todos en amazon.com en sus distintas variantes. Es muy fácil de encontrar. Érase una vez en Omnilandia y va a aparecer ahí. E incluso también está el libro Pasaporte Omnilandia, que no tiene nada que ver con la saga, pero creo que fue relevante en mi propia andadura por estos temas. Un libro del año 99 que Coliseo Sentosa, que es mi editorial,
la que me ha cobijado, la que dirige Diego Zúñiga, lo reeditó el 2019 a propósito del 20º aniversario del libro. Entonces, en Amazon.com están todos. Y redes sociales, fundamentalmente en Facebook, ahí se me ubica fácilmente. Yo, con mi nombre, Sergio Sánchez Rodríguez, y mi foto identitaria ahí es un par de gatitos. Así que soy muy, muy reconocible. Pues muchísimas gracias, Sergio. Animaros a todos a que compréis esta maravilla de libro porque, desde luego, esto es una maravilla. No solo porque está muy bien escrito, sino porque hay mucha, mucha información, muchas referencias, autores que yo desde luego desconocía, organizaciones que yo desconocía. Y esto no es snorkel, esto es bucear en la ufología. Sergio Sánchez, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, Artur. Un placer estar acá. Ha sido una conversación muy grata para mí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Hasta pronto.